Así que esto era parte de la historia de la humanidad. Y cuando llegamos a la iglesia, el conflicto sigue. Los dos extremos son el machismo y el otro lado el feminismo. Como el feminismo tenemos, ¿no? Aquí, eh, la famosa Galindo, que está con su Mujeres Creando. Me tocó ver aquí en Santa Cruz. Y así como el machismo también era una imposición, ¿no?, del hombre hacia la mujer, y el feminismo una revolución que reclama tener los mismos derechos o más que los varones. Entonces, la historia nos enseña que la gente no estaba conforme, ¿no? Entonces, eso es como una introducción, una pequeña introducción. Y según la Biblia, tal vez algunos podemos citar este texto que es controversial y a la vez está, todos le dan, ¿no?, por la lectura, digamos, ven la manera de cómo interpretarlo. Ya está en el libro primero de Timoteo, capítulo 2 del 11 al 15. Ya no lo vamos a dar lectura porque estamos con cronómetro. Entonces ya yo sé que muchos ya lo han leído. Como les digo, es un texto controversial de que muchos lo interpretan de diferente manera. Entonces yo lo he estado leyendo la Biblia toda esta semana, viendo, ¿no? Y aquí yo he pillado donde dice que este pasaje prácticamente está el fundamento de Dios como primer punto, y segundo está la razón de Dios, y el tercero es que Dios da la alternativa, que tal vez un poquito narrando de la Biblia, porque prácticamente es todo de la Biblia, ¿no? Lo que puedo explicar. En Primera Timoteo, el capítulo 1, donde Pablo, ¿no?, habla a Timoteo, y Timoteo está en Éfeso. Ahí se encuentra una iglesia donde estaba formado por judíos, griegos y gentiles. Ya entonces, esas personas se convirtieron al cristianismo. Ya entonces, ellos formaban una iglesia local. Y en esos tiempos los judíos, los griegos, habían borrado todos los derechos de la mujer. No tenían derecho ni a la educación. Es más, no tenían ningún derecho. Esa era su cultura. Actualmente en el Medio Oriente, las mujeres no tienen derecho. Hoy no hay. Pero en la Biblia es, es diferente, ¿no? O sea, ya no hay tal machismo. Ya entonces, parte el texto también nos habla de que hay una parte donde dice, no, las mujeres callen, ¿no? Y hay veces uno o eso que se le puede decir, lo sataniza o lo interpreta de diferente manera, pero hay que verlo en el contexto, por qué lo estaba diciendo Pablo, por qué lo estaba encargando, porque según la historia en la Biblia dice, porque habían en esos tiempos, como les digo, habían griegos, judíos y gentiles, tenían su costumbre, o sea, vivían en su cultura donde las mujeres, como estaba la reina Afrodita, o la que era de, ¿cómo se puede decir?, de seducción. Habían mujeres, digamos, que andaban todas exhibiéndose con sus peinados, y eso lo trajeron a la iglesia. Ya entonces, y esas mujeres querían volverlo a la iglesia de esa manera, usar, ¿no?, su seducción para hacer caer a los cristianos, a las personas que estaban congregando. Entonces, eso dijo Pablo, encargó a Timoteo, de que esa incluso hicieron una lista, ¿no?, de quienes podían ser consejeras, ¿no? Pero también hay una parte donde dice, Pablo está diciendo de que las mujeres aprendan, pero en un contexto, digamos, de aprender lo que es la enseñanza de la Biblia, cosa que los judíos decían lo contrario, que las mujeres callen, ya, que no tenían derecho. Entonces, quizás algunos en nuestro trasfondo cultural que hemos vivido en la época de nuestros abuelos no podían estudiar ni superarse, por ejemplo, tal vez un poquito, no contando, de mi vida. Mi madre no pudo estudiar por este trasfondo cultural, y ella no tenía derecho, ¿no?, a estudiar. Entonces, ella no podía estudiar, no podía
que sus padres no lo dejaban, decían que ellas eran para la casa, para criar hijos o para cuidar al esposo. Esa mentalidad ha sido parte de la cultura, esa mentalidad. Así que parte de la cultura también latinoamericana y también una cultura milenaria, porque aún, como le digo, aún existe. Sí, pero ahora sí me voy. Que, perdón, aquí es donde entra Dios, ¿no? Aquí es donde Dios empieza a dar la orden de que la mujer no solo tiene derecho, sino que ya le da un pase, como se puede decir, de que las mujeres sí pueden, deben tener ese espacio para que ellas puedan aprender y llevar el mensaje. Este pasaje está refiriéndose a la enseñanza bíblica de las escrituras, de que las mujeres sí pueden ejercer un liderazgo en la iglesia, como consejera en un ministerio femenil, en talleres, ¿no? Ahí se puede ver, es un golpe al machismo, porque ya le da, por ejemplo, podemos ver también en el Antiguo Testamento, se ha visto, en el Nuevo Testamento se han visto líderes, hay de, como se dice, hay también su nombre de diaconisas, juezas, profetisas, que Dios usó, ¿no? De gran manera esas mujeres en el liderazgo. Podemos dar un listado como Débora, Esther, Priscila y muchos más. Pero a esto me quiero ir, no, yo sé que no van a estar de acuerdo, pero ahí no nombra el liderazgo pastoral de las mujeres. No hay en la congregación, no he encontrado, pese que esto ya he estado buscando, no hay. Pueden haber, o sea, las pastoras pueden ejercer un liderazgo en la congregación. No he encontrado. He estado analizando este tema, como les digo, es controversial y solo me lanzó, ¿no? Que puede haber dos razones. Hay dos razones que las mujeres no pueden pastorear. Ya, entonces, uno, lo estaba leyendo en primera, eh, Timoteo 2:13 dice, uno por diseño, dice, y por precedente histórico. Vamos a irnos a la orden de Dios. O sea, no hay donde perderse, digamos, ¿no? Está la Sagrada Escritura está escrita así, donde dice, Adán fue criado primero y Eva fue hecha para Adán. No, no al revés, no fue creada Eva y luego Adán. Entonces ahí nomás ya podemos ver como les dije, ¿no? Por diseño y por precedente histórico. Ahora en el orden humano, el hombre alteró el orden de Dios y la mujer se adelantó al varón y fracasó y acarrió la maldición. Eso dice en la Biblia, ¿no? Entonces, tal vez muchos eh, no están conformes con eso, ¿no? O sea, también podemos decir, no, pero las mujeres somos capaces, tenemos más capacidades. O sea, ya queremos superar a los hombres. Pero otra es la palabra de Dios que está diciendo que Dios creó primero al hombre y a la mujer como ayuda idónea. Quiere decir que tenemos que apoyar a nuestro esposo sabiamente. Dios diseñó a la mujer ¿para qué? Para que sea la gloria de su esposo. Y así como al varón, que es la gloria de Dios. Y tampoco está negando, ¿no? De que las mujeres no pueden ocupar otros cargos en el ministerio. Por ejemplo, en Tito 2, capítulo 2, del 2 al 3 está diciendo que las mujeres pueden ser ancianas, ser consejeras, pueden enseñar a otras mujeres, pueden orar, o sea, las mujeres cumplen un rol importante en la iglesia. Eso, como dice la palabra, ¿no? Para terminar, dice, no, cielo y tierra pasarán, dice, pero mi palabra no pasará. Así cambia, digamos, entre siglo XXI. Venga el otro siglo, pero sus palabras están escritas, así que no podemos cambiar lo que está escrito. Entonces, con esto quiero decir de que no podemos cambiar y tenemos que ser eh, ayuda idónea a sus esposos. Eso, licenciada Celeste, eso sería mi exposición.
Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Justamente ya se habían cumplido los 10 minutos, ¿no? Gracias, hermana. Bueno, interesante el tema igual, nuevamente, como les he dicho siempre, ¿no? En las clases. Nosotros como docentes nunca vamos a estar para cambiar la opinión teológica que usted adquiera, vaya adquiriendo con el pasar del tiempo. Sabemos que la interpretación de los roles de géneros en la Biblia varía, ¿no? Entre diferentes corrientes teológicas y también tradiciones cristianas. Y algunas denominaciones también y grupos interpretaron ciertos pasajes bíblicos de manera que permiten a las mujeres asumir ciertos roles, ¿no? De liderazgo en la iglesia, incluyendo también lo que era el pastoreo, mientras que otros también mantienen, ¿no? Una perspectiva más tradicional que restringe también estos roles y también restringe ciertos roles a los varones. Entonces, algunas mujeres mencionadas en la Biblia, ¿no? Como hemos visto, como Débora en el Antiguo Testamento, son consideradas ellas líderes profetisas. Sin embargo, las opiniones sobre este tema, como hemos ido viendo y vamos a ir viendo, difieren, ¿no? Y las interpretaciones siempre se basan en factores como la hermenéutica. Y no sé si han tenido ya esa clase sobre la hermenéutica, pero es una clase que muy probablemente quizás no ahorita la pasen, o si ya la pasaron, igual ya tienen ciertas pautas, pero si las pasan en el futuro lo van a ir comprendiendo un poquito mejor. Y estas interpretaciones también se basan en la comprensión teológica específica de cada grupo o de cada persona, de cada hermano. Y es importante, ¿no? El poder considerar el contexto cultural, el contexto teológico de la interpretación cuando abordamos este tema. Entonces, usted como teóloga tiene una posición y se respeta, ¿no? Porque es una posición que usted ha adquirido con el pasar del tiempo y puede que sea diferente quizás a la opinión de otros hermanos aquí presentes. Pero no hay ningún problema, es parte de ir creciendo teológicamente y conforme vayamos estudiando en el seminario hay cositas que se nos van a ir puliendo y nos van a ir mejorando, ¿no? Para que nosotros podamos ver también un poquito mejor lo que es la teología. Entonces, amén. Vamos a continuar y en esta ocasión vamos a dar paso a la hermana Olga. Nuevamente, les repito, tiene 10 minutos. En cuanto se cumplan los 10 minutos, la hermana Herminia lo hizo poquito antes, por eso no sonó, pero en cuanto suene la alarma, significa que se le acabaron los 10 minutos. ¿Amén, hermana Olga? Entonces, le cedo la palabra para que pueda usted iniciar. Amén, hermana Celeste, muy buenas noches. Dios los bendiga, hermanos. En esta oportunidad voy a tomar el tema 5, que dice como título el cambio social y desafíos éticos. La respuesta de la Iglesia al cambio social y desafíos. Se apagó su micrófono, hermana. Amén. Amén, ahora sí. Perdón. Bueno, voy a tomar el tema 5, que dice el cambio social y desafíos éticos. La respuesta de la Iglesia al cambio social y desafíos éticos en el siglo XX y XXI. Lo voy a hacer sin diapositiva. La Iglesia a lo largo de su historia en estos siglos tuvo que ser testigo de cambios sociales, ¿no? Planteando desafíos éticos y morales como la tecnología, la ética de la era digital, la ciencia de salud, manipulación genética y demás. En primera instancia, quiero hacer notar el rol que tuvo y tiene la Iglesia en la sociedad. El rol muy importante que tiene la Iglesia en las vidas de las personas a través de su labor, ofreciendo consuelo, esperanza
y el apoyo espiritual. Es decir, y también superando, ayudando en el sufrimiento a las familias. Es decir, la iglesia tuvo que interactuar con los cambios sociales y culturales. En primer punto, vamos a ver la tecnología, podemos ver la tecnología y ética en la era digital. En cuanto a la era digital, hermanos, hermanas, es decir, en las redes sociales, voy a tomar ese punto y voy a hablar personalmente. Para mí es aconsejable las redes sociales para los hermanos que ya tienen una base, porque les ayudaría a crecer, ¿no? Pero si hablamos de un creyente principiante, los pueden confundir las redes sociales, lo pueden ver de un punto opuesto a lo que ellos ya aprendieron. También no estoy diciendo que todos los que predican la palabra mediante las redes sociales lo están haciendo mal. Hay pastores que realmente están espiritualmente hablando con veracidad su palabra del Señor, pero sí también hay pastores que no lo están haciendo bajo el contexto de la palabra. Y entonces puede ser peligroso ver una pantalla o escuchar, pero no lo conocemos a esa persona, ¿no? Entonces, personalmente, no es tan aconsejable. Yo más personalmente me enfoco en la lectura de la palabra, en la oración, porque en algunas oportunidades, en muchas oportunidades me han enviado prédicas especialmente me estoy basando a mujeres, a pastoras que están hablando, están en un púlpito. Para mí, lo que aprendí yo es la reverencia a nuestro Padre Celestial. Cómo tengo que mostrarme, cómo tengo que ser, cómo tengo que crecer cada día más con ese cambio. Y entonces en esos videos ya estoy viendo pastoras que están en un púlpito de pantalones, enjolladas, otras de faldas cortas, igual como acababa de decir la hermanita, todas somos, para mí, todos somos hermanas. Y entonces es un lugar bien santo, Dios es santo, Dios nos exige en su palabra que nos santifiquemos día a día. Y muchos dicen, bueno, el Señor mira solamente el corazón y no por fuera, y no es así. Entendiendo, meditando en la palabra, el Señor nos manda que nos santifiquemos en lo interior y en lo exterior. Entonces, ¿qué puedo mostrar yo si estoy en un púlpito vestida así? ¿Qué reverencia estoy mostrando al Señor? Es peligroso esto. Me gustaría que vayamos a la lectura de la palabra en los libros de Hebreos, capítulo 12, 28 y 29, que dice así la palabra del Señor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, si nos basamos a la palabra, mi hermanos, tenemos que mostrar reverencia a ese Dios santo que tenemos, que también es fuego consumidor. ¿Cómo tengo que estar, no? ¿Cómo tengo que estar en un púlpito? ¿Cómo tiene que ser mi forma de hablar, mi forma de vestir? Eso es lo que yo veo en las redes sociales y no comparto eso, hermanos. Vamos a proseguir al siguiente punto, que es la biotécnica y desafíos en la ciencia de la salud.
La iglesia tuvo que soportar la manipulación genética que es parte genética, que es parte de la biología, que estudia los genes y estos genes están en los cromosomas y a su vez se localizan en el núcleo de las células humanas y así procrean un nuevo ser. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido testigo de los cambios sociales como ser la ética sexual y diversidad. Este desafío es complicado, hermanos, para la iglesia, porque la palabra nos dice que en Génesis 1:27, si lo podemos leer, y dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué está pasando? Podemos ver en estos tiempos y está invadiendo esto. Podemos mencionar la homosexualidad, el lesbianismo, hasta incluso lo promocionan en las redes sociales y sigue creciendo cada vez más. Es importante tomar en cuenta, concientizar estos puntos, hermanos. Si vamos al cambio social y voy a explicar un poquito del cambio social que incluye aspectos como el éxito o fracaso de diversos sistemas políticos y fenómenos como la globalización, la democratización, el desarrollo y el crecimiento económico. Es decir, el cambio social consiste en la evolución de la sociedad desde cambios a gran escala hasta pequeñas alteraciones. También podemos ver los desafíos éticos. Normalmente cuando se habla de retos éticos se hace referencia a los conflictos entre principios morales que la ética reflexiva se ve llamada a resolver estos problemas. Entonces, mis hermanos, el cambio social y desafíos lo tenemos que poner en práctica. Bíblicamente, el Señor nos dice que nos despojemos de todo lo que hemos sido antes. Si yo voy a seguir a Cristo, tengo que seguirlo con esa plena reverencia, con ese temor y que cada día seamos mejores hijos de Dios, ejemplos para que muchas personas a través de nuestra actitud, de nuestro cambio, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos con el prójimo, puedan ser muchas almas cambiadas, puedan llegar a los pies de Cristo. Eso es lo que con esto quiero cerrarlo, amados hermanos. Amén. Que el Señor me los bendiga, me los rebendiga. Amén. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias igual por su aporte teológico, por compartirnos, ¿no? La palabra y compartir también su punto de vista. Entonces vamos a iniciar ahora con el hermano Teléforo. Hermano Teléforo, ¿necesita compartir pantalla o no? Buenas noches, licenciada. No tengo imagen, solo voy a lo que he investigado, voy a compartir. Amén. Amén, hermano.
Entonces, no se olvide, enciende su cámara, comienza a explicarnos y 10 minutos, en cuanto usted escuche que suena la alarma, es porque se le acabó el tiempo, amén. Entonces, amén, hermano. A partir de ahorita tiene 10 minutos para iniciar con su exposición. Amén. Yo escogí el tema 1 y estaba viendo la Iglesia Católica, la teología cristiana, el Evangelio. Entonces, aquí la Iglesia Católica, que el Papa Juan siglo XXIII en latín lo antes de nombre celular Angelo Giuseppe Roncalli Costón Monte de 25 de noviembre de 1881, la ciudad del Vaticano, 3 de julio de 1963, fue el 261 y Papa de la Iglesia Católica, soberano de la ciudad del Vaticano entre el 1958 entre 1963. Juan III es el Papa Santo. Bueno, tema 1. El Concilio Vaticano Trascendental en la historia de la Iglesia Católica en el siglo XX fue testigo de transformaciones significativas en la Iglesia Católica. Y voy a hablar otra parte de la Iglesia Católica, como dije, y en una parte voy a hablar de la teología cristiana, que es evangélico. La transformación significativa en la Iglesia Católica que tuvo lugar entre el 1962 y 1965 se convirtió en un hito crucial en la relación entre las iglesias en el mundo moderno. La visión de la iglesia en que el mundo actúa en el compromiso, responsabilidad pastoral para promover la dignidad humana, el desarrollo integral de la persona, que insistencia por la decir de sí mismo. Moral teológico es decir que no podemos desarrollarnos y la iglesia tiene la firme persuasión de la que el mundo puede ayudar mucho de los múltiples y preparación del Evangelio. El Concilio Vaticano también abordó temas sociales importantes como la promoción de la justicia y la paz y la defensa de los derechos humanos. Se instó a la Iglesia a participar activamente en la vida social y política, promoviendo los valores evangélicos de sociedad, justicia. También quiero presentar como teología cristiana, los principios que hoy
estamos aprendiendo la teología la teología de Cristo es soberano, es un corriente teológica que se basa en los principios cristianos y tiene como centro de Jesucristo como figura central y soberano sobre todas las cosas. Papel como redentor y salvador de la humanidad y su autoridad sobre el universo de considerar que todo que existe está sujeto a la voluntad y el soberano del Cristo, que tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Esta teología también se basa en los valores cristianos de amor, misericordia, justicia y compasión. Se entiende que Dios es amor y que Jesucristo es el máximo ejemplo de cómo vivir. De Dios, entendiendo que la salvación es un regalo gratuito que se obtiene a través de la fe, no por méritos propios. En resumen de la teología de Cristo soberano es una teología basada en los principios cristianos que enfatizan la divinidad de la soberanía de Jesucristo, así como los valores de amor, misericordia, justicia y fe y la salvación. Aquí yo, tanto Iglesia Católica, lo que ve, me parece que comparte con otras iglesias, trata de reunir, trata de convivir y el pecado pareciera que la Iglesia Católica tuviera un poco libertinaje, pero mientras en la Iglesia Evangélica Cristiana nosotros vemos que el Cristo, el céntrico, y en esta parte el resumen del Concilio Vaticano de la Iglesia Católica marcó un cambio trascendental en la historia de la Iglesia Católica. Fue un momento de apertura renovación, donde se adoptaron medidas para adaptarse a los desafíos, realidades del mundo contemporáneo. Aunque género centro a ver, aquí no lo he escrito bien, me van a disculpar, hermanos. En donde apertura hoy al moldeado la forma que la Iglesia Católica se relaciona con el mundo y su papel es la sociedad. Hermana, yo en esta parte es lo que me he investigado, tanto la Iglesia Católica y la cristiana que hoy actual que vivimos. Bueno, también ellos ven que la actual que vive, que la teología católica también está avanzando con las tecnologías que hoy sistematizado, pero veo que
En esta parte, la Iglesia Católica permite el pecado, quizás como nosotros en Evangelio Cristiana, ah, ah, como la Iglesia congregar a la Iglesia, la oración y la fe y la obediencia en el Evangelio. Pero la Iglesia Católica lo tiene un poco más suave, alargada, que deja como estaría el mundo, con el mundo compartiría, ¿no? En la Iglesia Católica. Una parte aquí, lo que he investigado, que dice, el pueblo que durante su peregrinación por la tierra, aunque permanezca sujeto al pecado, crece en Cristo y es conducido suavemente por Dios según sus inescrutable designios hasta que arribe gozo y la total plenitud de la gloria eterna y la Jerusalén celestial. Amén. Amén, hermano. Pero Muchas gracias. una Gracias, partecita hermano. más quiero leer el versículo. Amén. En el Efesios nos habla que Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el marido es casada, la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, cuál es su cuerpo y él es su salvador. La iglesia evangélica cristiana siempre hemos creído en Cristo y hemos estado manteniendo la obediencia, quizás buscando más, y por la gracia que estamos, como los docentes, por la gracia han recibido, quizás también nos estamos aprendiendo por la gracia y por la gracia que estamos sentados en este lugar. Gracias por permitir, gracias por un poco de investigación que tuve. Gracias, licenciada. Con este término. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Gracias por su aporte, por brindarnos un poquito más de información, por la investigación hecha también. Se aprecia, hemos escuchado un poquito más, ¿no? Acerca de lo que es el concilio también. Entonces, vamos a dar paso ahora al hermano Rubén y terminamos con el hermano Aurelio. Entonces, hermano Rubén, ¿necesita compartir pantalla o solamente va a hablar? Voy a hablar solamente, hermana. Amén. Entonces, en cuanto usted escuche la alarma, significa que se le acabó el tiempo. Amén. Ya, para darle paso también al hermano Aurelio y después de eso pasamos a lo que es el examen. Entonces, amén, mi hermano, lo dejo con la palabra. Muy buenas noches a todos. Hoy voy a compartir el tema 2, donde habla de este tema, el llamado a la santidad y a la justicia en los mensajes de los profetas mayores y menores en la Biblia. Cuando hablamos de santidad, Dios aún exige en estos tiempos, como en el Antiguo Testamento, vidas santas, separado para Dios, apartado de todo mal, purificado de toda maldad, y la justicia, hacer lo correcto. Pero vemos en el siglo XX el resurgimiento notable en el fervor religioso a nivel mundial, destacamientos de surgimientos de movimientos pentecostales y carismáticos. Y estos movimientos carismáticos, por un énfasis, hacen de la experiencia del Espíritu Santo. ¿Qué significa el Pentecostés? Estuve investigando algo del día de Pentecostés. Era una festividad religiosa 50 días después de la Pascua, los judíos practicaban. También fue una festividad donde los judíos celebraban la fiesta de la cosecha 50 días después de la Pascua. Daban gracias a Dios.
también era una festividad que celebraba 50 días de la Pascua. Los cristianos conmemoraban la venida del Espíritu Santo. Los orígenes de los movimientos pentecostales carismáticos, dice, se inició en el año 1906 a 1909, liderado por William. Este avivamiento fue en la calle Azusa de Los Ángeles. Era un predicador afroamericano. Y este avivamiento se caracterizó por experiencias exóticas, como el hablar en lenguas, sanidades milagrosas, manifestación del Espíritu Santo, eventos que han marcado este movimiento pentecostés. Sus características principales del movimiento pentecostés carismático, su énfasis ha sido en la experiencia del Espíritu Santo. Énfasis en la experiencia directa con el Espíritu Santo. Un encuentro personal transformador. Los creyentes buscaban un encuentro personal con Dios que transformaba sus vidas. Estaba a menudo mediante fenómenos como hablar en lenguas, profecía y sanidades. Dones espirituales también. Habla de los dones espirituales como la profecía, el don de sanidad. Practicaban la adoración carismática con expresiones audibles de alegría y gratitud, con canciones a menudo son espontáneas y guiadas por el Espíritu Santo. También ponían énfasis en la evangelización, la creencia de la transformación personal a través de la experiencia espiritual, y motiva a los creyentes a compartir de manera efectiva en la área de la evangelización. Un teólogo compartió acerca de 4 corrientes de avivamientos. En su tiempo, practicaban los avivamientos de la predicación, proclamación. Hacían campañas en las carpas, campañas en las calles. Otro tipo de avivamiento ha sido acerca de la doctrina de la santidad, la predicación acerca de la santidad a través de Wesley, de Juan Wesley. Otro avivamiento que también practicaban era de sanidades divinas en el siglo XIX. Y el cuarto avivamiento era que se practicaba que Jesucristo viene pronto. Estas 4 corrientes de avivamiento ¿cómo puedo decir? Han practicado las iglesias hace mucho tiempo. Hoy en estos tiempos, las iglesias abrazan estas corrientes de proclamar el evangelio, de la práctica de la santidad a Dios, de las vidas santas, de la sanidad divina y de que Cristo viene. Otro énfasis era también de hablar en lenguas. Las iglesias grandes que existían estaban llenas de gente que seguía esa experiencia del Espíritu Santo, pero no todos hablaban en lenguas. Se dice que hablaban solamente un 30% de las iglesias que estaban llenas del Espíritu Santo, solamente hablaban en lenguas un 30%, y un 70% no hablaban en lenguas. Así que no había una iglesia completa que todos hablaran en lenguas. Esto pasó en Argentina, por ejemplo. Otro de los puntos es influencias de diversas tradiciones cristianas. Este fenómeno trascendió afectando a las iglesias protestantes. Sorprendentemente, también a la iglesia católica ha afectado, influyendo en la adoración, la enseñanza y las prácticas espirituales. Aunque los movimientos pentecostales y carismáticos han experimentado un crecimiento fenomenal, ha influido en la adoración espiritual en todo el mundo.
también han enfrentado desafíos, críticas y algunas preocupaciones que incluyen la teología de la prosperidad. Han influido también con la teología de la prosperidad y vincula la fe con la prosperidad material. El origen, por ejemplo, también en aquellos tiempos, el origen, el desarrollo de las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios en los Estados Unidos han surgido como resultado de un movimiento religioso. Surgió, que tuvo origen en los principios del siglo presente y que se esparció más tarde con rapidez por todo el mundo. Las asambleas de Dios han abarcado muchos países y también se caracteriza en estos avivamientos de intenso fervor, de evangelización y de un profundo espíritu de oración. Asimismo, también daba énfasis en los dones espirituales y en sus operaciones, incluso sanidad divina para el cuerpo. El hablar en otras lenguas como señal de la recepción del Espíritu Santo. Según el libro de Hechos, capítulo 2, 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El origen del movimiento pentecostal no se puede atribuir a una persona determinada alguna, pues existen evidencias del derramamiento simultáneo del Espíritu Santo. En el mes de abril de 1906, un grupo de creyentes recibió el bautismo del Espíritu Santo en la ciudad de Los Ángeles, acompañados de hablar en otras lenguas, y comenzó asimismo la distribución gratuita de una revista de manera que las noticias se esparcieron por todas partes. Numerosos creyentes motivados por la sed espiritual viajaron hasta la ciudad de Los Ángeles a fin de comprobar personalmente lo que ocurría. Muchos de los que observaban las manifestaciones de carácter divino y las creyeron, se humillaron ante la presencia de Dios y buscaron recibir el bautismo del Espíritu Santo. El mensaje pentecostal se esparció con tal rapidez que recibió el nombre de movimiento. En virtud de ello, el término movimiento pentecostal pasó a designar a todos los grupos que recalcan la recepción del bautismo en el Espíritu Santo, acompañada de hablar en lenguas, según la inspiración divina. 1914, varios ministros pertenecientes al movimiento pentecostal habían consagrado sus vidas para la obra misionera y se habían trasladado a China, a la India, a África y a América del Sur, inspirados por fe, pero sin organización eclesiástica alguna que les garantizaba la ayuda financiera, con la excepción de los locales. Después de la organización del Concilio de las Asambleas de Dios, muchos de estos misioneros al extranjero solicitaron y obtuvieron incorporación en las nuevas confraternidades. Y para concluir acerca del punto de las asambleas de Dios, dice, las asambleas de Dios no solamente enseñan la necesidad del nuevo nacimiento y de una santidad personal, sino también el privilegio de recibir el bautismo personal del Espíritu Santo con la plenitud pentecostal. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano. Gracias por su aporte también. Y vamos a dar rápidamente inicio ahorita al hermano Aurelio, que viene a ser el último. Hermano Aurelio, ¿usted va a compartir pantalla? No, solamente sin pantalla. Perdón, no lo escuché. ¿Va a compartir pantalla? No, licenciado. Ah, ya. A mi hermano. Entonces lo escuchamos. Tiene 10 minutos y cuando escuche la alarma nuevamente es porque se acabó el tiempo. Amén. Amén, licenciado. Buenas noches, estudiantes y también licenciada, y puedo aportar con el tema número 2, como también dice, ¿no? El llamado en santidad e injusticia. Como llamado nos muestra, como también por dos movimientos, como nos muestra el Pentecostés y carismático, ¿no? Y voy a iniciar, como dice así, participación de la
audiencia, invitación y preguntas y comentarios para comentar la discusión sobre la experiencia personal o las descripciones sobre la santidad y la justicia y la vida cristiana. Como conclusión, síntesis de preguntas claves y de capacitación de los aspectos cruciales del movimiento pentecostal y carismático, enfatizando el llamado en una vida santidad y justa y empoderada por el Espíritu Santo. Despedida y agradecimientos finales y cierre con una breve oración ofreciendo recursos adicionales para aquellos interesados en aprender más. El movimiento pentecostal y carismático tiene sus raíces en el avivamiento del siglo XX, influido significativamente en la forma en que las comunidades cristianas abordan conceptos como la santidad y la justicia. Un resumen del origen de estos movimientos en relación con el llamado en la santidad y la justicia. Como movimiento pentecostal, avivamiento del siglo XIX. Antes del surgimiento del movimiento pentecostal, hubo varios avivamientos a lo largo del siglo XIX en diferentes partes del mundo, como el segundo gran despertar en Estados Unidos. Estos avivamientos enfatizaron la necesidad de una experiencia espiritual personal, la santidad a la renovación espiritual. 2. Azura se revela en 1906. El movimiento pentecostal moderno se considera que comenzó en la calle Azusa en Los Ángeles en 1906, dirigido por el predicador afroamericano William Seymour. Este avivamiento fue caracterizado por experiencias espirituales extraordinarias, especialmente la manifestación del don de lenguas, que muchos creían que era una señal del derramamiento del Espíritu Santo, similar al relato en el libro de los Hechos en la Biblia. 3. Énfasis en la santidad y en el poder del Espíritu Santo. Los pentecostales abrazaron una teología que enfatiza la importancia de la santificación personal y la búsqueda de una experiencia espiritual profunda. Creían que el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia separado y destinado de la convención que empoderaría a los creyentes para vivir vidas santas y efectuar ministerios poderosos. 4. Misiones y crecimiento global. Los movimientos pentecostal se extendió rápidamente a nivel mundial, especialmente a través de misiones, llevando consigo el envases de la santidad, el poder del Espíritu Santo, la renovación espiritual. Y ese es el movimiento pentecostal, de forma que muestra de que cómo descubrieron y se extendió rápidamente el mundo entero, ¿no? Y muestra como en la Biblia. También dice el movimiento carismático. Décadas de 1960 y hasta 1970, hablando de una diferencia de 60 a 70 años de la estancia del pentecostal a carismático, ¿no?
El movimiento carismático surgió dentro de las denominaciones históricas, como la católica, anglicana, y principales en las décadas de 1960 y 1970. Personas dentro de estas denominaciones comenzaron a experimentar dones carismáticos como hablar en lenguas y sanidades similar a las experiencias pentecostal. Muestra de que casi no había tanta variación como está hablando en el pentecostal con el carismático. 2. Énfasis en la renovación espiritual. Al igual que los pentecostales, los carismáticos enfatizaron la renovación espiritual y la experiencia personal del Espíritu Santo. Muchos de los movimientos carismáticos abrazaron la idea de la segunda bendición y una experiencia post-conversión del bautismo en el Espíritu Santo. Y 3. Influencia en denominaciones históricas. El movimiento carismático hubo un impacto significativo en denominaciones que históricamente no hablan abrazados expresiones carismáticas, llevando consigo un renovado énfasis en la experiencia espiritual y la búsqueda de la santidad. Y llamado a la santidad y la justicia. Énfasis en la santidad personal. Tanto en el movimiento pentecostal como el carismático, existe un fuerte énfasis de la santificación personal como respuesta al poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ética de la justicia social. Muchos pentecostales y carismáticos también han abrazado una etapa de la justicia social, enfocándose en cuestiones como la pobreza y la opresión y la iniquidad, en consumación con la enseñanza bíblica sobre la justicia. 3. Movimientos carismáticos de justicia social. Dentro del movimiento carismático han surgido manifestaciones específicas que se centran en la justicia social, abogando por la acción social como expresión de la fe. En resumen, el movimiento pentecostal y carismático ha influido en como muchos cristianos comprenden que responden al llamado a la santidad y la justicia, fomentando una espiritualidad y vibrante y una participación activa en la búsqueda de la justicia social. Y viendo de estos dos movimientos, como pentecostal, como carismático, nos muestra un desafío para cada uno de nosotros, sin salir del marco de la palabra, que también la Biblia nos menciona, nos muestra sobre este encuentro del Espíritu Santo, como ellos han descubierto que ellos en aquel tiempo extendió y surgió mucho y llegó a ser como descubrir sobrenatural, ¿no? Y nos muestra como el libro de Mateos, en el capítulo 3, 11, también nos muestra
por aquellos tiempos estaba escrito para los libros para personas judías, ¿no? Y dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuya calzada y no soy digno de llevar, y es más poderoso que yo, os bautice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona especial, conociendo que como servidor, como llamado, apartado como la santidad para Dios, nos muestra, ¿no? También aquí en el San Marcos 1:8 dice, también aquel tiempo hablaron para personas romanos, ¿no? Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Dios bautizará con el Espíritu Santo. También el libro de Lucas nos habla 3:16 griegos, ¿no? Para personas de este tiempo, personas griegos, respondiendo dio Juan, diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, y yo de quien no soy digno de desatar el correa y su calzado, y el bautizar el Espíritu Santo y el fuego. Y San Juan, como nos muestra, y para todos, no diferencias de hombre ni mujer, sino para todos. El que quiere, yo, como San Juan 3:33 dice, San Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, y aquel que dijo, sobre quien veáis descender el Espíritu, y el que permanece sobre él, ese es el que bautiza con él el Espíritu Santo. Así que aprendí mucho en el camino, y yo sé que el Señor nos da un desafío como ha llamado. Eso sería mi licenciado. Gracias. Amén, muchas gracias, mi hermano. Y amén. Gracias a todos los que dieron su exposición. Y bien, vamos a iniciar entonces con lo que es el examen. El examen se los voy a enviar por WhatsApp. Tienen hasta el día de mañana, hasta las 12 del mediodía, para poder hacerme llegar su examen. Y aproximadamente como a las 3 de la tarde yo voy a estar ya enviándole su nota final, ¿no? En el grupo de WhatsApp igual. Entonces, se los voy a enviar ahorita por WhatsApp. Nos despedimos con una oración y nos vemos en una próxima asignatura, Dios mediante. Que Dios los bendiga y vamos a orar. Señor Padre amado, gracias te damos, Señor, por este momento donde tú nos has permitido, Señor, compartir a cada uno de nosotros, Señor, la palabra. Nos has permitido, Padre, que podamos tener un poco más, Señor, en cuenta tu palabra, Señor amado. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque eres tú quien nos ayuda, Señor, a que podamos ser mejores cada día, que podamos aprender más cada día, Señor, para poder enseñar, Señor, tu palabra, para poder tener el conocimiento, Señor, que podamos hablar, Señor, desde la guía de tu Espíritu Santo, Señor amado. Gracias te damos y te pido, Señor amado, que sea usted dándole la fuerza, Señor, y la valentía a cada uno de mis hermanos para que ellos puedan seguir en este camino, Señor, culminando sus estudios en el seminario, Padre, porque tú tienes cosas grandes para ellos. En el nombre de Jesús bendigo la vida de cada uno, Señor, y te pido que sea usted guardándolos, Señor, cuidándolos y proveyéndoles, Señor, según sus necesidades para que ellos puedan continuar en el seminario. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús y te pido, Espíritu Santo, que sea usted guiando a cada uno para poder hacer el examen que tienen. Gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces les envío el examen. El examen está sencillo. Lo que quiero es que ustedes me den un aporte teológico con referencias bíblicas. Entonces ahí les estoy poniendo de qué temas me van a dar ese aporte. Y no es necesario que me hagan unas 3 hojas de cada aporte, ¿no? Simplemente con que usted me haga 1, 2, máximo 3 párrafos, va a ser suficiente. Si usted lo quiere hacer a mano, lo hace a mano. Si lo quiere hacer escrito por computadora, también lo puede hacer. ¿Amén? Hermana Celeste, antes que se vaya, ¿aló? Hay que hacerlo en hoja escrita y se lo mandamos a su personal o al grupo. No, a mi personal. Yo les voy a enviar el examen al grupo y ustedes me lo envían a mi personal. Bueno, gracias. Que Dios la bendiga. Amén. Igualmente, hermano. Bendiciones a todos. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Bueno, buenas noches, licenciada. Buenas bendiciones.